Bien, hermano, este es el Evangelio. Dice, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras, la autoridad, apuntan a quién? A lo que Cristo murió. Sigue hablando la Escritura y apuntando a quién? A Él. Cristo es una lectura, ¿ya? Cristo murió y forma una lectura. Bien, Cristo se hizo hombre y es una lectura para nosotros. Bien, dice, y que fue sepultado. Eso es lo segundo. Eso también es una lectura para nosotros. Y que resucitó. También es una lectura. Al tercer día también es una lectura conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras están diciendo a él oíd. Y nosotros lo vemos, hablamos y escuchamos a Cristo y vemos cómo es que Él se humanizó, Él fue a la cruz, fue a la muerte y resucitó. Es una lectura de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Cuál? Su humanidad, su muerte, su sepulcro, su resurrección. Y que apareció, dice. Y de nuevo dice en verso 6, y después apareció. Y después el verso 7, después apareció. Y después el verso 8, después apareció. ¿Por qué? Porque Él aparece con qué? Con la marca. Eso también es una lectura para nosotros. Y acá le está diciendo, eh, le está dando una amonestación. Dice, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es una nueva creación. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Y por qué le dice eso? Porque a ellos también les lo está amonestando. Si no creíste en vano, le dice el verso 2, ¿cierto? Del capítulo 15. Si no retenéis, si no creísteis en vano. Y por eso le dice que esta gracia provoca un poder en él y en todos los creyentes. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Y está hablando de eso. Y el verso, perdón, y el verso eh, 24, verso 24, o verso 23, o verso 20, 21 mejor ya. Dice así. Pero por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos, ¿ya? Por un hombre entró la muerte y por el otro hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, ¿se acuerdan? El libro de la genealogía de Adán, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados, el libro de la vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí está hablando de qué? De la venida del Señor. ¿Qué más? Luego el verso 24, luego el fin, ahora está hablando del fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, ¿cierto? A Dios, ¿cierto? O al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué va a hacer? Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y ahí ya, ese es el final de todo. Cuando Dios, cuando el Señor entregue, el Hijo entregue todo a Dios. ¿Se da cuenta que muchas veces habla así? Dios Hijo, en otra lectura habla Padre Hijo, en otra lectura habla Cristo Padre, en otra lectura habla Hijo Dios y así, porque tiene diferentes comprensiones, comprensión, y eso también es una riqueza. Pero bueno,
¿Qué es lo que hemos aprendido? Que conforme a las escrituras, Dios habla ahora al profeta. En medio de ti te levantaré. Jesús, la lectura de Jesús, su humanidad habla, su cruz habla, su muerte habla, su resurrección habla, su aparición habla, su ascensión habla, su entronación habla, su venida habla y luego el fin habla. Y cuando Él sujete todo a todo, al Padre, a Dios, habla. Y ahí termina todo, hermano. Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo, que el Señor Jesucristo es un lenguaje. Él es el lenguaje, es la palabra, como le llama, la palabra viva, la palabra encarnada. Y tenemos que estar atentos a todo lo que le escribieron ellos y apuntándolo a Él. Y, y así nos identificamos. Por ejemplo, Cristo murió, es un lenguaje. ¿Qué aprendemos? Que Cristo murió por nuestros pecados, se identificó con nosotros. Cristo se hizo hombre, se identifica con nosotros. Él, más encima, Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Lo vemos a Dios. ¿Se da cuenta? Fue levantado, fue resucitado. ¿Qué significa? Dios nos ha dado fe habiendo levantado. Es un lenguaje, es un lenguaje. Cristo fue levantado por Dios a sí mismo. Él nos ha dado un lenguaje de resurrección. Y por la fe, esa fe de resurrección es a todos nosotros, es un lenguaje. Entonces ahora quiero que usted vea todo eso, como Cristo se humaniza, cómo está en la cruz, cómo está en la muerte, cómo está en la resurrección, cómo Él aparece con sus marcas. Todo eso es un lenguaje. Su ascensión es un lenguaje, su entronación es un lenguaje, su, su venida es un lenguaje, porque estamos esperando la glorificación, ¿cierto? Y luego el fin. Amén.